Atmósfera grafoscópica. Amigos, muy buenas, muy buenas tardes. Me da risa porque allá Lulú me está haciendo reír. Ajá, ¿de aquel lado la... Sí, no sé qué, dónde está el chiste, pero bueno. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, Martucha. Muy buenas tardes. La saludo a las dos porque en realidad tiene rato que no nos vemos, ¿verdad? Así es. Tenemos Aunque parece que aquí no estamos todas juntas, pero no, también cada quien está por sus lados. Bueno, amigos, empezamos un nuevo capítulo de Atmósfera grafoscópica. El día de hoy va a estar muy interesante como todos nuestros capítulos, porque ¿qué creen? Vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Es decir, vamos a ver dos temas importantes, pero que de alguna manera están relacionados uno con el otro. Para empezar, ¿recuerdas nuestra sesión con nuestros amigos los abogados? Sí, claro. Vimos los tipos de ramas del derecho, perdón. Vimos las diferentes ramas del derecho y algunos breves ejemplos nos dieron ellos de esto. Pues hoy les vamos a dar ejemplos más concretos sobre esos tipos de delitos en las diferentes ramas del derecho. Pero más aún es, por ejemplo, cuando caemos en algún tipo de delito de esos o estamos inmiscuidos en algo de eso, ¿a dónde tenemos que ir? Pero más que nada, no tanto a dónde tenemos que ir. ¿Qué tipo de experto en grafoscopía tenemos que contratar? Porque resulta que hay dos tipos de expertos, el experto particular y el experto oficial. Entonces, pues hay que saber para dónde tenemos que correr, si para el oficial o el particular, ¿no? Pero para eso, pues aquí Marta antes nos va a dar unos breves ejemplos de las diferentes ramas del derecho, pero ya en concreto con ya ejemplos. No, y con los delitos, ¿no? Y con los tipos de delitos que puede haber. Así es. Así es de que, amigos, comenzamos. Pues bien, el momento en que decimos que tenemos un problema legal y no sabemos qué hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿O cómo le hago? ¿O con quién me dirijo? Para ello, simplemente lo que vamos a hacer es definir esos tipos de delitos. El delito familiar, que es propiamente, sobre todo para la protección, tal como lo dice, de la familia, pero cuando existen también las pensiones, el problema con las pensiones, sobre todo de los menores, que es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, por supuesto, y el derecho a la educación. Posteriormente vemos lo que es el delito fiscal. Propiamente son los fraudes al fisco o al erario público, el control de los ingresos públicos, que son muy importantes, sobre todo para el Estado. Enseguida también vemos lo que es los delitos de la parte que es agraria, todo lo relacionado con el campo, las cesiones de derechos, incluso las cesiones de tierras, también parte de lo que se le llaman los derechos del agua, también son muy importantes. Incluso a veces hasta contratos que se hacen en arrendamientos de las tierras que se van a cultivar, ¿no? Por supuesto, sobre todo eso, ¿no? De las parte del arrendamiento de esas tierras. Y luego también tenemos lo que son los delitos del tipo laboral, que como también ya lo vimos, incluso en algunas de las grabaciones, es referente, por ejemplo, a esos finiquitos, a esos contratos, disque contratos, pero en realidad son hojas en blanco cuando se les hacen firmar a los trabajadores, renuncias. No sé, renuncias anticipadas, ¿no? Que es común eso. Posteriormente vemos lo que es el derecho civil. Aquí normalmente está más enfocado a la protección de los bienes inmuebles. Sin embargo, también ve la parte de herencias, derechos sucesorios, la protección, insisto, de los bienes inmuebles y regula su adquisición, así como aquellas obligaciones que se tienen por estas adquisiciones. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que es también un poco extenso, relativamente extenso, en el que Aida nos va a platicar sobre los delitos del fuero penal. Y bueno, y por otro lado viene otra de las ramas importantísimas, que es el derecho penal, ¿no? Lo que sucede es de que en el derecho penal hay
muchos tipos de delitos del fuero común. Por ejemplo, tenemos los hechos de tránsito, cuando, por ejemplo, hay un choque entre vehículos o atropellados, puede haber fallecidos o puede haber no fallecidos, interviene la parte de los avalúos en esta parte, por ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, delito patrimoniales, que en otros estados se le puede llamar de diferentes formas, ¿no? Pero tenemos los delitos patrimoniales, que es hacia nuestro patrimonio, nuestras casas, nuestros vehículos, todo lo que nos afecte en algún momento en nuestras cosas. Tenemos también el robo, que incluye el robo vehicular, el robo a casa habitación, el robo a mano armada, todo ese tipo de robos también entran dentro del fuero común. Tenemos lo relacionado con la violencia intrafamiliar, las violaciones, todo lo que tiene que ver con las agresiones hacia la familia. Y también tenemos los delitos, pues, que tienen que ver con los homicidios, ¿no? Entonces, todo este tipo de delitos son del fuero común y pertenecen al derecho penal. Pero ahora vamos a ver otro tema, ya que definimos, por ejemplo, que Marta ya nos hizo favor de decir el derecho familiar, el derecho agrario, el derecho civil, etcétera. Y yo concluí con las diferentes partes del derecho penal. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos y qué sucede, a dónde tenemos que acudir si caemos en uno de estos delitos, pero relacionado con la grafoscopía. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Vámonos. Y ahora, por ejemplo, un delito de tipo fiscal. Por ejemplo, contrato un contador y que él va a presentar mi declaración y resulta mi declaración anual o mensual, no lo sé. Y de pronto aparece una firma y no es mía. Entonces, ahí, cuidado. También ahí te cometieron un delito de falsificación. A ver, un ejemplo del agrario. Pues resulta que yo muy convenientemente cedo mis derechos de mi tierra y resulta que después me desdigo y me hago tontita como que nunca firmé yo esa cesión de derechos de mi tierra. Porque existe la otra parte, ¿no? En la que también quiere evadir una responsabilidad. Muy importante. A ver, derecho laboral. Clásico. Que me dieron un finiquito y yo dije, ¿cuándo renuncié? O sea, ¿qué pasó? Y resulta que, pues no, en el finiquito aparece una firma, pero no es mía. Fíjate que incluso una vez yo supe de un caso en el que al revés, corrieron a la persona porque se supone que firmaba cosas que no debía firmar. Y él dijo, no, esta no es mi firma. Entonces, Fíjate. o sea, hay muchas situaciones. Sí, hay variación en los delitos. Nada más que ahorita me acordé de ese caso, ¿no? Y por ejemplo, en el civil, ¿qué tendríamos en el derecho civil? Por ejemplo, un pagaré en el que, no sé, me comprometo a hacer unos pagos, de igual manera trato de evadir mi responsabilidad y luego digo, no, esa firma no es mía y no quiero pagar. O los cheques. Los cheques o situaciones de ese tipo, ¿no? Hasta incluso de herencias, que de pronto aparecen cosas y resulta que efectivamente o no firme o me hago tontita. También. Entonces, si se fijan, amigos, en todo este tipo de derecho o de las ramas del derecho, pueden existir delitos donde se hagan falsificaciones, ¿verdad? Sí, pero también ahí en las cuestiones penales. En las cuestiones penales, lo que pasa es que es tan amplia esta parte que por eso lo clasificamos un poquito diferente, ¿no? Pero demos algunos ejemplos, unos dos o tres. Unos dos o tres. Por ejemplo, se me ocurre un hecho de tránsito. A ver, En un hecho de tránsito vamos a suponer que hay un choque, llegan las autoridades, hacen sus partes informativas, pero de repente hay algo medio turbio ahí bajo el agua, y cuando ya llegamos a las declaraciones oficiales, a juicio, cualquier cosa, resulta que los partes informativos al rato, ¿quién los firmó? ¿Quién sabe quién los firmó? O resulta que yo no firmé, ¿no? Sí, claro. Creo que por ahí hemos visto delitos falsificaciones de ese tipo, ¿no? ¿Qué otra? Por ejemplo, violencia. De violencia. De violencia intrafamiliar o sexual, por ejemplo, puede haber recados de amenazas contra una persona, en acosos, eso es muy, muy importante, ¿no? Amigas, hay que denunciar. Sí, sobre todo por la escritura, ¿no? En esos casos, como ya lo vimos en otros ejemplos en atmósfera grafoscópica. Así es. Otro ejemplo, un robo, en robos de vehículos. De repente compro un vehículo que es robado
y me dan documentos con firmas a nombre de... O que te ceden los derechos, ¿no? Me ceden los derechos a nombre de Jaime García, y resulta que verdaderamente Jaime García no existe, y pues sabrá Dios quién firmó como Jaime García, ¿no? Entonces ahí existen tanto documentos falsos, que eso lo vamos a ver más adelante, como las firmas falsas, ¿no? Así es. Y también, por ejemplo, los delitos patrimoniales. Muy importante. Resulta que yo no me enteré y ya vendieron mi casa. Suele suceder, ya vendieron mi casa, y pues resulta que dicen que yo firmé, o en un contrato de ¿cómo se llama?, de arrendamiento, por ejemplo. O el clásico también, nos hacemos tontitos. Una u otra, ¿no? Luego viene algo más delicado, como son los homicidios, por ejemplo. Sí. Homicidios, suicidios. Por ejemplo, en un suicidio, las cartas póstumas, ¿no? Pues para verificar que efectivamente la persona que falleció, pues haya Ahí es importante firmado. decirle a nuestros amigos que tanto puede ser la escritura como puede ser la firma. La firma, claro. Y en homicidios, pues pueden ser a lo mejor amenazas previas, no sé. O sea, hay un sinfín de cosas en las que la gente se ve a veces inmiscuida, sin saber realmente qué pasó. Sí, depende de la complejidad, ¿no? Así es. ¿Pero qué creen, amigos? Bueno, pues ya dimos algunos ejemplos sobre los tipos del derecho, las diferentes ramas del derecho, con unos ejemplos en qué tipo de delitos se pueden cometer, sobre todo en cuestiones de falsificación de firmas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Bueno, pues ya, sucedió este delito, pasó esto, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y qué tipo de experto en grafoscopía tengo que contratar? Esa es la gran interrogante, ¿verdad? Bueno, amigos, pues quiero comentarles que existen dos tipos de expertos. El experto que es un experto en grafoscopía particular, como un experto en grafoscopía oficial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues el particular generalmente, por ejemplo, yo si soy la ofendida o la afectada, pues generalmente contrato a un abogado, ¿no? Que lleve mi caso, y a su vez este abogado, si lo cree necesario, va a contratar a un perito particular. Así es. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre un particular y un oficial en este caso es que el abogado de la persona, de la víctima, contrata a ese perito. Perdón que te interrumpa, pero ahí también pudiera ser que el mismo interesado contacta al perito. O el mismo interesado, exactamente. Cosa contraria del oficial, en el oficial no. No hay trato directo entre el perito o el experto oficial con los abogados o las víctimas o los ofendidos. ¿Por qué? Porque las peticiones se hacen a través de autoridades. Sí. Y generalmente esto es en el fuero común. ¿Sí? Entonces, aquí no hay trato directo del experto con las partes, digámoslo así, ¿no? Bueno, número 2, por ejemplo, el perito o el particular, obviamente pues tiene que ser un perito autorizado, tiene que regirse bajo reglas dependiendo de a quién esté sirviendo, es decir, a un juzgado civil, a un juzgado familiar, a un tribunal de arbitraje, de trabajo, dependiendo en dónde está adscrito. Ahí. Exacto. Y el oficial no, el oficial se rige bajo leyes muy estrictas y marcos legales muy estrictos, ¿no? Sí, ya sea del Estado o federal. Generalmente a los expertos particulares se les puede encontrar en listas, ¿no? Existen listas por parte del gobierno, del Poder Judicial, donde ya están ahí, entonces uno acude a esas listas y uno dice, quiero contratar a este o a este o a este. Claro. En el oficial no, en el oficial es al que te designen, ¿no? Al experto que te designen, ese va a ser. Por otro lado, el experto particular obviamente va a cobrar. No, pues y sí. Miren que cobran bien. Bien bonito, bien, ¿no? Sin embargo, el experto oficial, pues él no, él tiene un salario, ¿no? Él tiene un salario y así puede emitir muchos dictámenes en el mes. Él va a cobrar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ahí no. Y bueno, pues ya de ahí el particular, al igual que el oficial, pues tienen que allegarse de ciertos elementos para poder hacer un análisis. En eso sí coinciden. Y bueno, ya posteriormente pues se hace el análisis. En eso ya en la elaboración ya del estudio en sí, del análisis en sí,
es exactamente el mismo, deben de tener o allegarse de los mismos requisitos y se supone que su análisis debe de ser el mismo. Y algo muy, muy importante, en ambos casos deben de ser peritos con una gran ética profesional. Por supuesto, ya ¿Sí? como lo habías mencionado. Como ya lo había mencionado en las sesiones anteriores. Mucho tiempo. Sí, en las ¿verdad? sesiones anteriores hablábamos de la importancia de la ética. Así es. Y bueno, pues resumiendo, ¿qué tal si nos regresamos? ¿Te parece bien? Sí, vámonos. Vámonos, Lulu, nos regresamos. Y bueno, pues resumen. Pues en todas las instancias, aún en el fuero común, pueden contratar peritos particulares. Eso es para todos siempre y cuando pues se tenga el recurso. Sin embargo, si no tuvieran el recurso, y ya sea en tribunales agrarios, en los juzgados civiles, que no se tiene, ellos pueden hacer o solicitar peritos oficiales Al Estado para que les puedan ayudar y hacer sus propios análisis, ¿no? Claro, sí, pero generalmente, o sea, sí se hace, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en un delito civil, de tipo civil, ¿no? Los civiles no tienen sus peritos o sus expertos propios. Entonces, una de dos, o contratan a su perito particular, o si no tienen el recurso, el juzgado civil solicita al fuero común, oye, préstame tus peritos. Para que puedan hacer la resolución. Para que me ayuden, ¿no? Exacto. Pero si tienen el recurso, pues entonces contraten a su perito o experto particular, ¿no? En todos los casos lo pueden hacer. Sin embargo, el fuero común, los delitos del fuero común, que es el penal, tiene sus propios peritos expertos, los oficiales, y tiene toda la obligación el Estado de proporcionarte a ese perito oficial. Y sin costo. Es muy importante decirle a nuestros amigos que si no tienen ese recurso, ustedes pueden solicitarlo, como bien dice Aida, porque el Estado tiene esa obligación de proporcionar a ese experto. Claro, pero estamos hablando del fuero común. Ajá. En todos los demás tipos de delito, ustedes contraten a su experto, o si no tienen el recurso, que el juzgado, el tribunal o etcétera, lo puede solicitar al Estado. Al Estado, es muy importante. Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar. Pues no, yo espero que haya sido de utilidad este capítulo. Creo que cerramos, ¿no? Con este capítulo ya el tipo de ejemplos, etcétera. Y amigos, si tienen alguna duda o algo, pueden escribirnos en el chat y hacernos comentarios, hacernos preguntas. Por cierto, hay una personita ahí que se llama Adriana Ledesma, que me hizo una pregunta en lo privado. Sin embargo, su pregunta está relacionada con unos temas que vamos a ver más adelante, nada más que no quería dejar de mencionarlo para que sepa que sí tomamos en cuenta que no se nos ha olvidado todo lo que nos preguntan. Pero no hemos llegado a esa parte. Cuando lleguemos, claro que sí, con todo gusto, te contestamos. Claro que sí, Adriana. Y bueno, amigos, no se olviden darle clic a la campanita, a suscripción, ya saben, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, todo. Ya lo dijo Marta, ¿no? Bueno, amigos, y recuérdenlo cada vez más. Y yo creo que hasta se lo están aprendiendo, ¿verdad? Cuiden dónde ponen su firma, porque ya vieron, ¿no? Todo lo que puede pasar, porque su firma es su identidad. Así es, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Adiós, bye. Bye, Lulu. Adiós. Esto fue Atmósfera Grafoscópica. El contenido de este programa es la opinión exclusiva de las presentadoras y de los participantes.